Vamos a empezar con la palabra, con el mensaje del día de hoy. Para ello te voy a pedir que me acompañes a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Antes de comenzar con la lectura, te voy a hacer una introducción al tema. El día de hoy el tema es cómo llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Toda la palabra de Dios enseña que todos llegamos a ser una nueva creación en Cristo Jesús. La gran mayoría de nosotros, cuando ya tenemos un tiempo en la iglesia, aún hasta podemos hablar con esa terminología. Nueva criatura en Jesús, la regeneración, amén. Pero ¿cómo lograr esto? ¿O cómo se lleva a cabo este proceso? Fíjate bien, primeramente, esto comienza cuando tú crees en Cristo Jesús. Cuando tú crees que Cristo Jesús es el Señor, que vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y que a través de Él tú puedes tener vida eterna, después de creer eso, ¿qué es lo que sigue? Que tú haces la oración de fe, ¿verdad? ¿Qué es la oración de fe? Es cuando tú confiesas con tu boca y tu corazón que tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por tus pecados, que al tercer día fue resucitado por el Padre y ahora está a la diestra de Dios glorificado. Amén. Eso es la fe, y que a través de Él tus pecados se perdonan y tienes vida eterna, y que el Espíritu Santo te sella hasta que Dios viene por ti. Ok, fíjate, después que haces tú la oración de fe, la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón, ¿verdad? Y es la promesa de las arras hasta la posesión adquirida, que es cuando Dios viene y nos toma a cada quien. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, hermanos, el primer tiempo que se vive ya teniendo al Espíritu Santo y siendo hijos e hijas de Dios, el cristiano común o el cristianismo le llama el primer amor. No sé si te has oído hablar del primer amor. ¿Por qué el primer amor? ¿En qué consiste? Fíjate bien, hay un versículo que enseña que el Espíritu Santo vivifica el cuerpo mortal. ¿Sí lo has leído, verdad? El Espíritu Santo vivifica el cuerpo mortal. ¿A qué quiero llegar? Cuando tú crees que Jesús es el Señor y Salvador y haces la oración de fe y Él viene a morar en tu interior, dice la Biblia, tu cuerpo mortal es vivificado por el Espíritu Santo. Ahí entra cuerpo, alma y aún tu espíritu humano despierta. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Recuerdas tú cuando aceptaste a Cristo Jesús la felicidad, el gozo, el amor y la paz que vino a tu vida? Si así lo viviste y lo recuerdas, por favor levanta tu mano. Gloria a Dios. Esto es importante, que vayamos todos por el mismo caminito. Fíjate bien, cada vez, hermanos, que nosotros estamos ante la presencia de Dios, el Espíritu Santo tiene la encomienda de vivificar todo nuestro interior, pero con un propósito bien definido. Así como el Padre creó todas las cosas y envió al Hijo, y el Hijo en un propósito bien definido vino a morir en la cruz y a traernos la salvación, el Espíritu Santo también fue enviado a la tierra con un propósito definido, que nos guardara estando dentro de nosotros para que el mal no nos tocara y que en el tiempo de Dios nosotros fuéramos tomados para vivir para siempre con Él. Eso es el plan de redención. Pero mientras estamos en la tierra también hay propósito, y ese propósito es que el Espíritu de Dios nos guíe a la verdad, nos guía a Jesucristo, nos guía a los pactos y las promesas de Dios, a lo que Él ha preparado de antemano para nosotros. Te hablo muy teológicamente, pero esto es muy sencillo. Es como una familia que está destruida y desunida, que acepta a Jesucristo en su corazón, entra el Espíritu, empieza a vivificar. Dios va a tratar de llevarlo primero a amor y unidad.
Entonces el Espíritu Santo, esas personas de ese núcleo familiar, los va a guiar para que se restaure ese matrimonio, esa familia. ¿Se comprende? A eso se le llama regeneración y se le llama nueva criatura y nueva vida. Hoy nos decía Samuel, hay gente que siembra y se espera que se den las cosas. Me dice, este es el preámbulo, hermano, del mensaje. No es así, no es como, ya acepté a Jesús, porque mucha gente se queda aquí. Ya acepté a Jesús, ya sentí la vivificación del Espíritu Santo, pero me quedo hasta ahí. Vuelvo a mi antigua manera de vivir y solamente le pido y me acerco a Dios cuando tengo problemas, sabiendo que Dios existe y me puede ayudar. Déjame decirte que esto se le llama bíblicamente niño espiritual. Alguien que conoce a Dios pero que no camina con Dios. ¿Qué sucede cuando alguien camina así? Ciertamente está en necesidad, se acuerda de Dios, le pide y Dios le responde. Pero déjame decirte que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios para nosotros no es solo que le conozcamos, nos llenemos de su presencia de gozo y le utilicemos cada que lo requiramos. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Ok, si no me puedo ir más despacito. El plan de Dios te lo voy a explicar comenzando con 2 Corintios capítulo 5, 17. Ya que tienes al Espíritu te vivificó. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate bien, dice primeramente aquí el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa estar en Cristo? Hace un momento yo te comenté que Jesucristo en su ministerio terrenal, siempre que pudo, testificó: yo vivo en el Padre y el Padre vive en mí. En Juan 17, cuando Jesús oró por última vez antes de que empezara ya el Calvario y todo esto, les dijo: Padre, hazlos uno con nosotros, para que el mundo sepa que son nuestros, para que nadie los arrebate de tu mano. Entonces fíjate bien qué está sucediendo aquí. Estar en Cristo significa que tú lo has aceptado en tu corazón. Entonces Él mora en ti y por consiguiente tú ya moras en Él. Amén. Entonces Dios dice: una persona que yo lo he aceptado y está en Cristo es alguien que tiene la oportunidad y que el paso que sigue para su vida espiritual, lo natural en el espíritu, es que sea una nueva criatura en Cristo. Pero ahí te repito, es donde muchos cristianos ya no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Sentimos que Dios nos dice, el Espíritu Santo: ya no hables así, ya no actúes así. Y ahí es donde, si uno presta atención, es dejarse guiar por Dios, y el Espíritu Santo tiene la encomienda de hacer en nosotros una nueva creación, sabiendo que la antigua creación pues nos llevó al dolor, nos llevó a la desilusión, nos llevó a la desesperanza, nos llevó a las heridas, en fin. En Cristo Jesús todo puede ser nuevo, hermanos. Y no solo puede ser nuevo, debe de serlo. El Espíritu Santo te dice: perdona, olvida como yo te he perdonado y he olvidado lo que has hecho. Y entonces empieza a ser nueva creación. Es el primer paso. Pero mucha gente empieza a luchar contra el Espíritu de Dios que mora en su interior. No quiere dejar lo antiguo porque no comprende la grande bendición que conlleva dejar lo antiguo. No entendemos a veces
que el Espíritu Santo tiene la encomienda del Padre y del Hijo de hacer una nueva creación en nosotros mientras estamos en la tierra, para presentarnos ante Cristo como una iglesia pura y santa. Te estoy hablando a vista de pájaro, de tapa a tapa la Biblia. No me estoy metiendo así como en un versículo en el original griego, hebreo. Vas a ver que aquí predicamos de muchas maneras, pero siempre de maneras correctas, exaltando a Cristo y dándolo a conocer. Entonces fíjate bien, aquí Dios dice, el que tiene al Espíritu debe de saber que el Espíritu busca cumplir una misión en esa vida, y esa misión es hacerlos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 18, dice, todo esto proviene de Dios, o sea, es la voluntad de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que no solo el Espíritu Santo en tu interior te va a estar llevando a hacer una nueva creación. Hoy te voy a explicar bíblicamente qué elementos usa el Espíritu Santo para hacer una nueva creación. La mejor versión de nosotros en Cristo. El ministerio de la reconciliación que nos habla aquí, que Dios nos encargó esa palabra, es que ya que tú estás reconciliado con Dios y conoces cómo es esto, creer en Jesús, hacer la oración de fe, entre el Espíritu y dejarte guiar y aprender las Escrituras, Dios dice, yo te encargo que tú se lo reveles a más gente. Es un ministerio que le encargo a todos, que a la gente que ves sufriendo y padeciendo, le expliques quién es Dios. Le expliques lo que ha hecho Dios y lo que va a hacer en ellos si ellos quieren, y los lleves a la oración de fe y los traigas a la casa de Dios, que es la iglesia. Amén. Ese es el ministerio de reconciliación. Ahora, te voy a explicar dos puntos importantes que utiliza el Espíritu Santo para hacernos una nueva creación, ¿de acuerdo? El primero está en Gálatas capítulo 5. Ahorita te digo el versículo. Versículo 16 en delante. No te me asustes con lo que te voy a leer a continuación. Vamos a aprender qué es una nueva creación y los elementos de una nueva creación, y qué es una antigua creación sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Esto no es con el fin de juzgar a nadie. Yo creo firmemente que el Espíritu nos libra de todo juicio, de toda condenación cuando moramos en Él, pero es necesario para apreciar la nueva creación que comprendamos cuál era la vieja creación, ¿de acuerdo? Dice así, ya los dejé. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La vieja creación es la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjate, vamos a entender esto para luego ver la lista de las manifestaciones de la vieja naturaleza de la carne y la lista de la nueva naturaleza que el Espíritu Santo busca formar en nosotros. Primero dice, digo pues, el versículo 16, andad en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él nos capacita y nos habilita para vivir espiritualmente día a día. Esto, hermanos, nos lleva a vivir el gozo de la salvación. Es vivir en el primer amor, siempre exaltando su nombre, como te lo platiqué el domingo pasado. Estás teniendo vivencias y bendito Dios, grande eres mi Cristo, de las experiencias y de la interacción que tienes con Él. Aquí en Gálatas dice, tú puedes andar en el Espíritu. Es más, dice el versículo 17, tu antigua naturaleza es un deseo carnal que va a intentar que tú no hagas lo que te está pidiendo el Espíritu, que ya mora en ti. Pero sábelo, el Espíritu Santo que ya está en ti, porque tú le pediste que entrara creyendo en Cristo,
va a irse sobre la carne y va a aplacar la carne para que tú seas un ser espiritual. Y yo te quiero preguntar, ¿quién crees que gane? El Espíritu Santo, obviamente. Nada más que a veces el ser humano, como no entiende que esto es para nuestro bien, pues tú te pones del lado de la vieja naturaleza, ¿no? No, espérate, Espíritu Santo, ¿qué traes? Esto sí, pero aquello no, y poquito a poquito, y ahí está el Espíritu Santo. Espérate, yo tengo una chamba. O sea, yo tengo que cumplir con el Padre y con el Hijo. Te tengo que hacer una nueva criatura para que cuando Cristo venga te presente ante Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza el estira y afloja. Pero ese estira y afloja es solamente cuando uno no comprende la hermosa obra que va a hacer el Espíritu en uno. Cuando uno no entiende que lo que el Espíritu va a hacer es más allá de lo que puedes pensar, sentir o anhelar. Por eso nos dijo en la profecía: te voy a dar todo lo que necesitas. Pero antes nos dijo: conozco tus anhelos y los anhelos más profundos de tu corazón, y te digo, te voy a dar lo que necesitas. O sea, va a sobrepasar. Uno puede creer que necesita algo y no, pero Dios sabe lo que necesitamos, que nos va a llevar a plenitud realmente. Ya con este preámbulo seguimos leyendo en Gálatas. Esto no era lo que advertí, que no hay juicio, Dice el 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas, o sea, hay un fruto, son las obras de la carne, de la vieja naturaleza, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dirá uno: bingo, ya llenamos todo, ¿verdad? Déjate una pausa. En Cristo Jesús, sin Cristo nadie puede vivir fuera de esto. Por eso te digo, no hay condenación. El que diga: ay, qué fuerte, no nos hagamos. Sin Cristo Jesús todos caminamos esto. Seguimos: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No te asustes, dice los que practican. Los que practican conlleva hacer de continuo una misma cosa. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Dios sabe que estamos llenos de lo que te acabo de leer. Dios sabe que todos tenemos ahí como un combo, ¿no? Que un poquito de enojo, que un poquito de envidia, que un poquito de lascivia. Dios lo sabe y no hay juicio. Pero lo que Dios sí espera es que ya que entre el Espíritu Santo en ti, esa vieja naturaleza comienza a ser una nueva naturaleza por el Espíritu Santo. Eso es lo que a veces uno se defiende a cambiar, creyendo que es su vida y que vale la pena. Pero yo te pregunto, un adúltero, un fornicario, ¿crees tú que es feliz? Un adúltero destruye su familia, lo que más ama, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Un fornicario está destruyendo su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Si no fornicas, el Espíritu Santo está sobre de ti, dentro de ti, de una manera fuertísima. Entonces, si te das cuenta, el Espíritu Santo te lleva a destruir lo que hace daño, a quitarlo. Sin el Espíritu Santo no podemos. Nos convertimos en gente de apariencia, como que ahí vamos, pero por dentro no logramos. Dios nos asusta con esto, hermano. Dios sabe que somos esto sin Él. Pero ya con el Espíritu Santo, Él dice: Espíritu Santo, házmelos nueva criatura. Empieza a cambiar su vieja naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué naturaleza? Dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, lo que Él tiene la encomienda de formar dentro de ti, es amor. Fíjate bien, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Y Dios dice: contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué es vivir por el Espíritu? Cuando creíste en Cristo y lo aceptaste en tu corazón.
¡pum! Por el Espíritu Santo que vivifica tu cuerpo mortal, vives por el Espíritu. Dice, si vives por Él, también ándate en el Espíritu por Él. Esto es hermoso, eso significa que día a día tú puedes interactuar con el Espíritu Santo. Bueno, no es así, es más bien así, para adentro. Y Él tiene la encomienda de esto. Yo te pregunto, ¿quién con este conocimiento no anhela que el Espíritu Santo haga la obra que tiene encomendada del Padre y del Hijo de hacernos una nueva criatura? Todo lo anhelamos. ¿Quién no quiere estar lleno de amor en lugar de odio y de rencor? Si estás lleno de odio y rencor y no has salido de eso es porque no puedes. A través del Espíritu Santo se puede. Y no solo se puede, Él tiene la encomienda de lograrlo en ti. Pero ahí, pues podríamos decir que hay que cooperar. O sea, tú decides en tu libre albedrío si le haces caso al Espíritu que te está llevando una nueva creación lleno de amor, lleno de gozo. Una persona adúltera, fornicaria, enojona, no puede tener gozo. Jamás va a conocer lo que es la paz, ni la templanza. Podrán decir, jaja, soy listo, hago esto y aquello. No, solo quedan destruidos. Su vieja naturaleza los hace pedazos. Pero el Espíritu Santo, volvemos a lo mismo, siempre te está llevando a una nueva creación. Siempre te está llevando a reemplazar el odio por el amor, el afán, la aflicción, la angustia por la paz de Dios. Y no en una fe ciega, sino en una fe que Dios es tu Padre y tiene el control de todo y está haciendo una obra perfecta en tu vida. Porque no, ojo, ahorita te estoy hablando del interno. No te he comentado todavía que el Espíritu de Dios tiene otra encomienda todavía, que tú cumplas con tu misión externa que Dios te encargó. Porque como miembro de la familia de Dios, todos trabajamos en la misma rama o rubro, que es el ministerio de la reconciliación. Es representar a nuestro Padre en la tierra, como así le hizo Jesucristo. ¿Vamos bien? Amén. Te voy a pedir ahora que me acompañes a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 en delante. Pues más, te voy a mostrar una revelación, creo que tenemos tiempo. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1 y luego 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1 y vas a encontrar capítulo 1 versículo 1 en delante. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Esto está muy teológico, pero es lo que te acabo de platicar. Fíjate bien, el apóstol Pedro se dirige a los judíos que todavía están en el exilio, que hasta la fecha están los israelitas, el pueblo del norte, y les dice, miren, ustedes todavía no creen en Jesucristo, creen en Jehová, pero yo les voy a decir algo, les dice Pedro. Ustedes están expatriados, o sea, no están donde debieran de estar, donde Dios los destinó. Dice, y aparte de expatriados, están dispersos. O sea, ni siquiera están unidos como familia. Dice, pero, dice el versículo 2, ustedes son elegidos de Dios, según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa ciencia? Conocimiento exacto. Pre es antes, ¿verdad? Entonces está hablando desde antes de la fundación del mundo. Le está diciendo Pedro, aunque ahorita ustedes están sufriendo grueso, aunque están expatriados y están dispersos, ustedes son elegidos de Dios. Según la presciencia de Dios, ustedes son elegidos para ser santificados por el Espíritu. ¿Sí lo alcanzas a ver ahí? ¿Qué es lo que yo te platiqué?
crees en Cristo Jesús, entra el Espíritu Santo y te empieza a santificar. Pero esto se logra, dice, para obedecer. A través de que tú creas y empieces a obedecer a la guianza del Espíritu, sabiendo que está haciendo una nueva creación en ti, permitiendo que se logre esta creación, ¿no? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Qué le está diciendo Pedro? Entren en el pacto de Dios. Hay un nuevo pacto. Es un pacto con la sangre de Jesucristo. Dice, donde el mismo Espíritu les ayuda a lograr lo que nunca pudieron, la santificación a través de la nueva creación. Dice, y ustedes van a entrar en obediencia al Espíritu. Dice, y serán rociados con la sangre de Cristo. Eso significa que son del Cordero. No hay pacto sin sangre. Ser rociado por la sangre del Cordero es decir, yo pacté con esta persona es mía y está cubierta con la sangre una vez por todas. Amén. Bien. Ahora, vamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1. Ya vimos lo que Pedro les aconsejó a los israelitas, que es lo mismo que hoy se está predicando y se está aconsejando, ¿verdad? 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente ¿qué? Preciosa como la nuestra. Dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate aquí que les está diciendo. Primero les explicó cómo conectarse con Dios. Y ya en la segunda carta ya les está hablando a los conectados. Dice, mira, a los que alcanzaron por la justicia de Cristo, o sea, a los que caminaron lo que les expliqué en el capítulo 1 de la carta 1, dice, a ellos es esta carta, a los que ya tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra, a los que ya tienen al Espíritu Santo. Entonces, si te das cuenta, aquí Pedro le está explicando en las dos cartas, en los primeros 3 versículos, el plan de salvación a los judíos. Pero no me quiero enfocar mucho ahí, ese fue solo un paréntesis de revelación. Dice el versículo 3 en delante, vamos a leer hasta el versículo 12 y luego te lo explico y con eso terminamos. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, eso también venía en la profecía, si recuerdas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina de la que puedes participar? El Espíritu Santo morando en tu interior y haciendo la obra del Padre y del Hijo, que es una nueva creación en ti. Ahí es donde entra el amor, la paz, el gozo, la vida, la plenitud. Seguimos leyendo, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, para participar fuertemente de la naturaleza divina hay que huir de la antigua naturaleza. O sea, desde que entra el Espíritu Santo en tu interior ya estás participando de la naturaleza divina. Pero te repito, hay gente que solo participa cuando ya está otra vez envuelto en el mundo, ya no saben qué hacer y se acercan a Dios. Perdón, ayúdame, reciben un poco de vida y luego siguen en la vieja naturaleza. Ese no es el proyecto de Dios para nosotros. Lo repito, el proyecto de Dios para nosotros, hermanos, es que vayamos a nueva vida, es que participemos de su naturaleza divina, huyendo de la antigua naturaleza a través del Espíritu Santo. Ahora imagínate, si disfrutamos, y mira hacia adelante, lo digo entre comillas, participar de la antigua naturaleza. Imagínate cómo se disfruta participar de la nueva, si es de vida, de bendición, de prosperidad hacia Dios y hacia ti y hacia todo.
O sea, no veas como pérdida la antigua naturaleza. Velo como algo aborrecible que te ha destruido siempre, que te ha llevado a sufrir y que ahora por el Espíritu de Dios tiene la oportunidad de algo nuevo, de algo mejor, de algo hermoso. Dice, es participar de la naturaleza divina de Dios. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, repito, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, dice el apóstol, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presentes. Fíjate bien, está tremendo, aquí hay mucha información. Primero dice en el versículo 5, bueno, en Gálatas te hablé de algo interno que Dios hace, el Espíritu Santo, los frutos. Ahora aquí en Pedro te va a hablar algo que el mismo Espíritu hace, pero ya es externo. Dice en el versículo 5, sé diligente, o sea, échale ganas en lo siguiente, en que la fe que tú tienes le añadas virtud. ¿Qué significa la palabra virtud en el original griego? Excelencia. Dicho de otra manera, lo que tú crees que Dios te está pidiendo, Dios te dice, no solo lo creas y te dejes llevar, sé diligente en ello y hazlo con excelencia. Conviértete en un virtuoso y en una virtuosa de ello. No sé si tú te has dado cuenta, para mí fue muy notorio en el centro de rehabilitación. Todos los chavos llegaban con una amargura, un odio, un rencor. Y lo primero que hacía el Espíritu Santo en ellos en nueva creación es presentarles el amor de Cristo. Luego eran los chavos más amorosos que tú te imaginas. Hasta se reía la raza. Ay, este ya se volteó. Y les decías, ¿por qué eres así? Dice, es que mira, yo conozco muy bien lo contrario. Sé lo que es tener odio, sé lo que es tener rencor. Y ahora que conozco el amor, yo no me limito. Dice, porque lo disfruto al máximo. Entonces aquí está diciendo, sé diligente. Estas personas de este ejemplo que te di fueron muy diligentes hasta ser virtuosos en formarse en el amor, porque era lo que más necesitaban y de lo que más carecían. Pero no fue como nuestro hermano Samuel, que Señor, danos amor, avientas la semilla, como él dice, y te vas. No, como un pastor empieza a cuidar esa siembra también, eso que Dios está haciendo en tu vida, diligente, buscando virtud. No esperando que el día de mañana así nomás aparezca. No, es un trabajo del Espíritu Santo y nosotros. Pero es un trabajo hermoso, glorioso, de vida y plenitud, aun cuando está la lucha de la carne en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el solo estar conscientes de que el Espíritu Santo se interesa tanto por nosotros, que lucha contra la carne por nosotros, es un honor. El saber que el Espíritu Santo está tan cerca haciendo la obra es un honor y es un privilegio, hermanos. El Espíritu Santo solo estuvo sobre Jesús y dentro de Jesús. Él decidió compartírnoslo. Por eso te digo, Dios no espera que tú de la noche a la mañana seas santo, pero porque Él sabe que tenemos vieja naturaleza, pero Él sí espera que al aceptarlo y tenerlo en el corazón, creamos en la nueva creación, en la regeneración a través del Espíritu Santo.
Y no solo creamos, sino lleguemos a la virtud, o sea, seamos diligentes. Por ejemplo, el que es bien enojón, pues échale mucha diligencia a ya no enojarse y ser paciente. El que tiende a la tristeza y la depresión, pues sea muy diligente en ya no agüitarse, que porque llovió, que porque el sol está bien duro. Date cuenta y empieza y agárrate en oración y Espíritu Santo. Yo sé que es tu chamba y aquí estoy para cooperar. Flojito y cooperando, ya no quiero volver a ser así. Quiero ser diligente en esta piedra que traigo en mi zapato y no me deja andar. Ya no quiero tolerarlo. Esto te ayuda el Espíritu de Dios. Seguimos. Dice: a la virtud, conocimiento. ¿Qué conlleva esto? Que en lo que tú ya te estás perfeccionando, no te quedes hasta ahí. O sea, síguete documentando, o sea, sigue leyendo la Biblia, sigue viniendo a las reuniones, sigue aprendiendo para que seas todavía más virtuoso y virtuosa en lo que le estás echando diligencia. Amén. Lo dice: al conocimiento, dominio propio. O sea, lo que tú estás aprendiendo a conocer, si tú lo aplicas, eso trae dominio propio a tu vida. Pero si tú no lo aplicas, es un conocimiento que no da frutos. Hay muchos cristianos que vas a decir un versículo y ellos te lo terminan y vienen tal. Y tú dices: ah, caray, ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo conoce tanto? Y vive en la vieja naturaleza. Ahora entiendes, ¿no? ¿Y por qué habla así? ¿Y por qué actúa así? Porque solo trae conocimiento, no ha caminado con el Espíritu, la nueva creación. Hoy tenemos que tomarnos de la mano del Espíritu y caminar en nueva creación, no solo en conocimiento. Pero Dios dice: el conocimiento te lleva al dominio propio. ¿Por qué? Porque el conocimiento te enseña qué hacer, qué no hacer, por qué hacerlo. Yo, porque leí en la Biblia que no hay que pelear, me dejé de pelear. Yo antes creía que pelear defendiéndome era ser justo, porque nunca peleaba yo empezando, siempre me defendía. Hasta que leí en el conocimiento de Dios que eso no es justo, es mi propia justicia. Entonces ya empecé a tener otro dominio propio, porque dije: yo quiero el Espíritu y la nueva creación, el gobierno de Dios en mi vida, ¿verdad? Del conocimiento, te digo, vas al dominio propio. Del dominio propio, lo que se forma en ti. Y esto, fíjate bien cómo ya una cosa te va llevando automáticamente a la otra. Aquí sí, dice: el dominio propio te lleva a la paciencia. Una persona que ha aprendido a tener dominio propio es alguien que puede ser paciente, porque lo contrario de paciente es impaciente, y alguien impaciente es alguien que carece de dominio propio. ¿Sí se comprende? Entonces dice: cuando ya logras el dominio propio, automáticamente se forma la paciencia en ti, y ya que se forma la paciencia en ti, automáticamente se forma la piedad. Fíjate bien, esto es importante. Una persona con dominio, con paciencia, se convierte en alguien piadoso. ¿Sabes por qué? Porque es alguien que aprende a escuchar a los demás y aprende a sentir a los demás. Y si te das el tiempo y la paciencia con el dominio propio de escuchar a las personas, vas a tener piedad de todos, porque te vas a dar cuenta que todos amamos a Dios y todos estamos buscando echarle muchas ganas y ser mejor de lo que somos ahora, y te vas a dar cuenta que ni Él quiere eso o ella. Entonces te va a dar piedad, vas a sentir como él no quería hacer esto o ella no quería aquello. Está atado en la vieja naturaleza. Ahora con este conocimiento los puedes llevar al ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Digo, no te quedas nomás como: ah, pobrecito, pero pues yo soy nueva criatura. Y es tu esposo, ¿no? Señor, aquí de la mitad de la oscuridad y el reino manifiesto. Pues no, mejor llena el cuarto del reino de Dios, hombre. Amén. Es mensaje divino, noticielo. Es anuncio para que le echemos ganas ahí. Entonces dice: ya que eres paciente, logra ser piadoso. Dice: y a la piedad viene el afecto fraternal. ¿Te ha pasado que te das el tiempo de escuchar a alguien aunque no lo conozcas? Te das el tiempo pacientemente. Oye, ¿qué has vivido? ¿Cómo vives? ¿Qué has pasado en tu vida? Sientes piedad, y ¿a poco no dices tú mismo: híjole, en 1 hora y media amé a esta persona? Así dicen muchas las mujeres, ¿verdad? ¿Sí has escuchado que digan eso? Híjole, amé a esta persona. ¿Qué te están diciendo?
pude conocerle, pude entender su vida y sentí amor hacia él. Si no tienes dominio, no tienes paciencia, no vas a llegar al afecto fraternal, ni vas a llegar a esto. Simplemente te vas a enojar con la persona. Ya no me estés molestando, vete. No llegas al afecto fraternal, que el afecto fraternal te lleva al amor. Y si vives en el amor, eres de las personas más felices que existen en la tierra. Los demás aparte de ti son los que también viven en amor, porque no hay algo más alto que eso. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué espera Dios? Que a través del Espíritu Santo de hoy en adelante tu interior sea formado en los frutos y tu exterior en la manera correcta de vivir. Dice el versículo 8. ¿Por qué? Habla del motivo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, hay niveles según tú dejas al Espíritu hacer la nueva creación en ti. Dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se vas a agarrar el ministerio de la reconciliación y a todos los vas a conectar una vez más con Dios. ¿Por qué? Porque vas a comprender lo grandioso que es, la bendición que conlleva y se los vas a presentar a todos. ¿Sabes qué pasó en mi vida cuando yo comprendí esto todavía en Monterrey? Yo me fui casa por casa predicando y en los parques por 5 o 6 meses porque entendí una verdad espiritual que me dijo el Espíritu Santo. Me dijo, Rubén, el que se niega al evangelio es porque no se lo explicaron bien. Dice, porque ¿quién se va a negar a tener amor, a ser salvo, a tener paz, a que lo que ha destruido por su ignorancia sea reconstruido por el Espíritu Santo? ¿Quién? Dije, nadie. Me dice, ya me entendiste. Me dice, ve y preséntame. Hoy, iglesia, y todos los días que tú vienes es para que tú le entiendas mejor y para que también lo presentes. Dice, las personas que forman los frutos en el interior y en el exterior tienen esta forma, no pueden estar ociosos. O sea, son personas que le están hablando al vecino, le están hablando al amigo, a la amiga. No lo ven como qué oso, si le hablo de Jesús. ¿Cuál oso? Están llorando, están en necesidad, se van a separar. ¿Cuál oso? Háblales del poder de Dios, del amor de Cristo, de la nueva creación que pueden vivir en Dios. Desde el domingo pasado, una profecía, Dios anunciaba, evangelicen. Hoy te lo suelto como de parte de Dios y he explicado también con la Biblia. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que solo aceptó a Cristo y todavía vive en su vieja manera, sin aceptar la nueva creación que Dios quiere hacer, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, se le olvidó que cuando el Espíritu Santo entró, cambió todo y vivificó todo su ser. Se le olvidó que vivía en culpa, en condenación y que ahora es libre y sano en Cristo Jesús. Dios dice, es alguien que está ciego, que va por la vida ciego, porque tiene al Señor en su corazón y el Señor tiene una obra hermosa y perfecta, pero ese alguien no camina en ello, no se deja llevar. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procura ser firme tu vocación y tu elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ah, caray, ¿cómo que vocación y elección? Espérate, pues ya me están reclutando y no me dijeron. Déjame decirte algo, tu vocación es ser un adorador de Dios y tu elección es que Cristo fuera tu Señor y tu Salvador. Tu elección es que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, tu vocación es adorarle. Dios dice, si tú te concentras en esto, dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera, fíjate, teniendo los frutos internos y la postura y la actitud externa, dice, de esa manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él venga por nosotros o mientras estés aquí en la tierra. ¿Cómo es eso? ¿Qué dijo Jesús cuando empezó su ministerio?
El reino de los cielos está ¿dónde? Entre vosotros. Nada más que para entrar en el reino, acuérdate que Gálatas 5 dice que los de la vieja naturaleza no pueden participar del reino, aunque el reino esté entre vosotros. Pero el que acepta a Cristo en el corazón y empieza a dejarse guiar por el Espíritu Santo, como Cristo trajo el reino del Padre, empiezas a interactuar. Entonces, a mí, ¿qué me pasó una vez cuando tenía 3 meses de convertido? Fui con 3 cristianos de más de 10 años a México a un concierto de Marcos Witt. Yo iba así de, voy a estar 3 días adorando a Dios. O sea, yo iba, pero y lo que le sigue, en serio. Iba en el camino llorando, en serio, porque entendía que me iba a encontrar 3 días con Dios. Y yo sentí el Espíritu Santo que me decía, voy a hacer algo hermoso en este lugar. Ay, me estremecí, hermanos. Yo estaba interactuando, pero déjame decirte que los otros 3 traían música del mundo en el coche. Iban cantando felices porque iban de viaje. Yo no entendía lo que te voy a explicar ahorita. Yo solo decía, qué mensos. Se la pasan hablando tonterías, se la pasan cuestionando tonterías, en lugar de estar sintiendo la gloria de Dios. Yo no entendía esto y si no se los hubiera explicado en ese momento. ¿Qué sucedió? De repente estamos en el lugar y ellos estaban sentados. Ay, no es lo que creí, que no sé qué. Y se burlaban de mí, mira, porque yo estaba de pie llorando. Estaba hincado llorando. Estaba moqueando y llorando por lo que sentía, por el reino de Dios y el Espíritu Santo manifestándose. ¿Sabes cómo me dijeron esos mismos cristianos al tercer día? Es que tú eres un fanático. Y yo les creí. Traté de quitarlo, bendito Dios, no pude. Luego, con el tiempo, me di cuenta que no era fanático. Era alguien que estaba interactuando fuertemente con Dios porque entendió lo que Dios hizo por él, estaba agradecido, se dejó cambiar y Dios estaba haciendo algo hermoso. En cambio, aquellos algún día vivieron eso, volvieron a la antigua naturaleza, aprendieron a vivir así, aprendieron a rechazar el Espíritu y lo que el Espíritu les pedía de cambio. Entonces ya tenían 10 años viviendo igual que alguien que no tiene a Dios. La cosa es que yo los 3 días que los vi hasta se pelearon entre ellos. Y veníamos de vacaciones según ellos. O sea, ni disfrutas, no se puede. Dios dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Él nos explica en su Biblia, de esta manera tú tendrás una amplia y generosa entrada en el reino. ¿Quién no quiere vivir algo feo y en el momento decir, Padre, quítame este sentir, te lo ruego en el nombre de Jesús? Sentir que se lo arrancan en el momento y que empieza a venir paz y gozo. La Biblia dice que eso es el oportuno socorro. Es lo natural cuando estamos en Cristo y dejamos que el Espíritu nos haga nueva criatura. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy te di un tour rápido por todos lados en la Biblia. Pero la idea es que tú te familiarices con quién es Dios, lo que Él ha hecho, lo que podemos esperar bíblicamente de Él. Voy a estar predicando un rato de esta manera para que te familiarices con la obra de redención de Cristo. Como te decía hace un momento, Dios sabe, hermanos, que nosotros sin el Espíritu Santo lo normal es la vieja naturaleza, toda la lista fea que te leí hace un momento. Dios no nos juzga y no nos condena por vivir en ello antes de conocerle, pero Él sí espera, te repito, que ya conociéndole tú dejes que el Espíritu Santo te ayude a cambiar eso. Y eso es lo mismo que sus mandamientos, que no son gravosos. En este momento cierra tus ojos para que no te distraigas, don Fer, las luces, por favor. Porque siempre digo cierra tus ojos, no te distraigas? Porque la Biblia enseña, y yo lo creo, que cada vez que oramos nos presentamos delante de Dios y que el que pide recibe. Entonces es un momento muy especial cuando oramos, y más por lo que le vamos a pedir de lo que aprendimos hoy. Dios sabe que lo amamos, hermanos. Dios sabe que queremos hacer mejor para Él.
Dios sabe que nos duele fallarle y hacer lo que a Él no le agrada. Yo sé que te pasa eso porque el Espíritu Santo que mora en ti te constriñe. A mí también. Dios sabe eso. Por eso tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia y decirle: papá, perdóname, te amo, pero no he logrado ser lo que debo de ser. Es por ello que tú le puedes decir hoy confiadamente: papá, tú me aceptaste muerto en delitos y pecados. Aún muerto en delitos y pecados, cuánto más ahora que soy tu hijo, tu hija. Y ábrele el corazón, dile: perdóname de ser necesario. La Biblia dice: hay un abogado justo, Jesucristo, que te perdona y te limpia de maldad, de la vieja naturaleza. Dile: perdóname, papá, perdóname, no comprendía bien la encomienda del Espíritu Santo dentro de mí. Ahora comprendo cuando sentía no hacer esto, cambiar aquello. Señor, perdóname y concédeme poder entrar en esta nueva creación de ti, hecha por ti. Ábrele tu corazón, iglesia. El que pide recibe, y más conforme a su voluntad. Créeme, Dios se goza cuando nosotros hacemos cosas como la que estamos haciendo ahorita, porque esto es darle la autoridad que Él debe de tener sobre nuestras vidas. Esto es cederle lo necesario para que Él haga la obra que el Padre y el Hijo le encomendaron, y también demostrarnos lo hermoso y lo bella que es la vida y la familia y el diario vivir en Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te exaltamos. Gracias por inscribirnos en el libro de la vida. Gracias porque tú dijiste: no los dejaré, no los desampararé. No están huérfanos. Señor, te suplico, te ruego que estas verdades se hagan vivas en el interior de cada miembro de Aliento de Vida. Que para nosotros sea natural, Señor, saber que moras en nosotros, que somos uno contigo, que tú nos hablas, que tú nos guías, que tú nos transformas si lo permitimos, que tú nos llevas a darle mucho fruto al Padre y al Hijo en gratitud de lo que han hecho, que aún tú pones las palabras de reconciliación para dar a otros en nuestras bocas. Señor, te adoramos, te exaltamos, porque sabemos que lo hiciste por tu beneplácito, no por algo que hubiéramos hecho bueno nosotros. Gracias, Señor. Haznos conscientes de ti, de lo que tú has hecho, de lo que representa y de lo que esperas también de nosotros. Hermanos, el tiempo nuevo que viene, la Biblia dice que en su tiempo todo es hermoso. El tiempo que esta iglesia va a estar viviendo desde hoy, dice el Señor, es un tiempo de estar más conscientes de mi persona, de quién soy, de lo que he hecho y quiero hacer. Créeme, eso cambia todo para bien. Por eso este tema hoy, para que tú sepas que el Espíritu te va a hablar y que tú con Él van a encontrar la vida eterna en Cristo Jesús, y que van a vivir todo lo que Cristo vino a ganar en la cruz del Calvario para ustedes, para nosotros. Hermanos, clama a Dios en este momento que se formen los frutos del Espíritu Santo en ti. Clama, dile: Señor, forma en mí los frutos del Espíritu Santo. Anhelo vivir esto. Y mientras clama, adórale, agradécele, haz acuerdos con Él. Dile: no más esto, Padre, me comprometo. No más rebeldía, no hagas acuerdos de dejar cosas porque a lo mejor vuelves a caer y te puedes sentir mal. Pero si haz acuerdos de ya no ser rebelde, de ya no ser necio, de ya no ser testarudo. Esos son buenos acuerdos. Que cuando Él te llame tú lo obedezcas aunque te cueste. Ese es el buen inicio de los acuerdos. Jesús es el Señor.
Señor, Él es Rey. Todos le verán y reconocerán su resplandor de Rey, llenando aquí. Gloria sea al Rey, la honra a su majestad, por siempre y siempre. Solo a ti, solo a ti. Todos se postrarán, lenguas confesarán: Jesús es el Señor, Él es Rey. Todos le verán y reconocerán su resplandor de Rey, llenando aquí. Gloria sea al Rey, la honra a su majestad, por siempre y siempre. Solo a ti, solo a ti. Gloria sea al Rey, la honra a su majestad, por siempre y siempre. Solo a ti, solo a ti. Gloria sea al Rey, la honra a su majestad, por siempre y siempre. Solo a ti, solo a ti. Gloria sea al Rey, la honra a su majestad, por siempre y siempre. Solo a ti, solo a ti. Iglesia, recuerda que fuimos comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si tú has creído en el sacrificio de Cristo en la cruz, sabrás que esto es cierto. Pero esta no es una compra para esclavitud. Es una compra de Dios, una adquisición de Dios para salvación y vida eterna.
Si el día de hoy tú vienes por primera vez, o si ya has venido antes y nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, y por lo que tú has estado escuchando últimamente, crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y ahora está a la diestra del Padre en gloria, y que a través de Él puedes tener perdón de pecados y vida eterna, es un buen momento para que hagas esa oración. Si tú no lo has hecho y quieres hacerlo hoy, levanta bien tu mano, nada más para saber si hay gente aquí que lo requiera. Ok, gloria a Dios. Baja tu mano y repite después de mí, por favor. Yo te voy a guiar, pero esta es la fe que tú tienes en tu corazón. Señor Jesús, repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el unigénito, quien ha muerto por mí y ha sido resucitado para la gloria por el Dios Padre. Señor, entra en mi corazón. Yo quiero pertenecer a tu familia de la fe. Quiero tener vida eterna y que el Espíritu Santo more en mí y me guíe. Señor, gracias, porque yo sé que el que pide recibe. Te doy gracias, Señor, por recibirme como hijo, como hija tuya, en tu reino de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. La Biblia enseña que hay fiesta en el cielo cuando gente que nunca había hecho esto lo hace. A Dios le da gozo porque el Espíritu Santo entra en esas personas. Felicidades a los que hicieron esta oración. En serio, es de aplauso. Felicidades. Amén. Gloria a Dios, solo a Él. Hermanos, por el día de hoy hemos terminado aquí, pero recuerda, el Espíritu Santo va a empezar la obra, si es que no la ha empezado ya, si ya la empezó va a continuar, de hacernos nueva creación día a día. Disfrútalo, porque esto la Biblia lo define como el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios siempre está con ustedes.